Bueno, buenas a todas y a todos. Este es el tercer video en la serie de videos de Monopolio. Hoy vamos a ver el tema de eficiencia de bienestar. En el video 1 habíamos visto una caracterización de monopolio, lo habíamos definido. En el video 2 habíamos visto la determinación de precios y cantidades de equilibrio, beneficio gráficamente y analíticamente, condición de maximización de beneficios. Y ahora lo que vamos a hacer es discutir eficiencia de bienestar, que en definitiva es comparar la situación de monopolio y competencia perfecta. Y en la transparencia que tienen ustedes, vamos a estar un buen rato con esta transparencia, porque está casi que condensado buena parte de lo que vamos a decir de eficiencia de bienestar. Como estaba diciendo, la idea de lo que queremos hacer es comparar un caso de monopolio con un caso de competencia perfecta, para poder ver si podemos decir algo acerca de el bienestar de los consumidores, de los productores y de la eficiencia. Y vamos a arrancar con un supuesto, que es que tenemos costos constantes en la industria. Esto vamos a también arrancar con una simplificación, que es que vamos a comparar una situación de competencia perfecta con una situación de monopolio en la cual todas las firmas de la economía o las N firmas de la economía pertenecen al mismo dueño. Y vamos a partir de la base de que tenemos una curva de oferta infinitamente elástica, o sea que el precio es igual al costo marginal, en el caso especialmente de competencia perfecta, ¿no? ¿Qué es lo que estos supuestos están tratando de decir o cómo los podemos interpretar en un ejemplo? La idea sería partir de una situación en la cual estamos en competencia perfecta y tenemos N firmas pequeñitas, independientes, como podrían ser todas las panaderías de Montevideo. Cada firma tiene su pequeña función de producción. Los costos son constantes para toda la industria. Y lo que va a pasar es que vamos a pensar qué pasa cuando cada una de estas firmas, que es tomadora de precios, porque estamos en un caso de competencia perfecta, por lo tanto, enfrenta una situación en la cual el precio es igual al costo marginal de toda la industria. ¿Qué pasa cuando todas estas firmas son, por así decirlo, compradas por una única persona, una única empresa? Yo compro todas las panaderías de Montevideo. ¿Qué pasa en competencia perfecta? Cada pequeña panadería, cada pequeña firma es tomadora de precios, no puede afectar el precio con la cantidad vendida, pero en el momento que todas las firmas pasan a ser controladas por la misma persona, por la misma empresa, las panaderías de Montevideo en su conjunto pueden afectar el precio, porque pueden decidir reducir la cantidad de bizcochos vendidos en Montevideo 30, 40, 50%, 10.000, 20.000, 50.000 bizcochos. Por lo tanto, podemos ahora, si yo hubiera comprado a todas las panaderías de Montevideo, tengo poder de mercado, tengo capacidad de afectar el precio. El supuesto de costos constantes en la industria nos va a ser muy sencillo comparar el caso de competencia perfecta con el caso de monopolio. Entonces, ¿cómo funciona la economía bajo competencia perfecta? Esto ustedes ya lo saben, pero tenemos una curva de demanda, ¿verdad? Y lo que tenemos acá en esta curva de costo marginal es, en definitiva, la curva de costo marginal de toda la industria. La industria, en este caso, son todas las firmas del sector, en este caso las panaderías. Estamos como sumando la tecnología a cada una de las empresas que tenemos, y esta es la curva de costo marginal. Esto es lo que sale producir una unidad más para cada cantidad. O sea, cuando yo estoy produciendo un cierto Q, si yo quiero, o sea, este es el costo marginal de producir ese Q. Si yo quiero producir una unidad más, este es el costo marginal de producir esas subsiguientes unidades. ¿Cuál es la condición de equilibrio en competencia perfecta? Y bueno, vamos a tener un precio igual al costo marginal en el punto en que el costo marginal corta la demanda, ¿verdad? Este punto, que le vamos a tratar de poner punto A, es un punto en el cual la cantidad producida se vende a un precio igual al costo marginal. O sea, se venden 10.000 bizcochos, el precio del bizcocho es 10 pesos el bizcocho y el costo marginal de haber producido el último de esos miles de bizcochos es de 10 pesos también, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el precio fuera mayor al costo marginal? Tiene sentido producir más, porque está entrando más del precio, en este caso, para competencia perfecta para cada panadería. El precio es el ingreso marginal, es el ingreso que obtenemos por vender una unidad más. Las panaderías podían vender un bizcocho más, que está entrando dinero a la empresa. ¿Qué pasa si el precio es menor al costo marginal? Estamos
no estamos maximizando, estamos perdiendo plata, podemos vender menos unidades, ¿verdad? Este es el caso del punto A. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando todas las empresas son adquiridas por un único gerente? O sea, ¿qué pasa cuando yo compro todas las panaderías de Montevideo? Lo que va a pasar es que ahora yo tengo poder de mercado y puedo afectar el precio con las cantidades. Ahora yo no enfrento una situación en la cual mi ingreso marginal es una curva horizontal dada por precio igual a costo marginal. ¿Cuál es mi ingreso marginal? Y bueno, va a ser esta curva descendente que está acá. ¿Qué es lo que refleja esta curva con pendiente descendente? Lo que refleja es el hecho de que yo, como dueño de todas las panaderías, puedo decidir cortar la producción del 50%, decirle a todas las panaderías que produzcan la mitad, con lo cual eso va a forzar una escasez de bizcochos que va a hacer subir el precio de los bizcochos. O puedo decidir expandir la producción en 150 millones de bizcochos, inundar el mercado de bizcochos y que el precio baje muchísimo. Yo puedo afectar precios con las cantidades. No voy a elegir precios y cantidades, pero a través de mi elección de cantidades estoy afectando lo que pasa con el precio. Entonces, nosotros ya vimos las condiciones de maximización y dijimos, bueno, ¿cuándo el monopolista maximiza? Maximiza cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, que eso se da en este punto que estoy tratando de escribir como punto B, ¿verdad? En este punto, lo que tenemos es que las cantidades producidas van a ser la cantidad de equilibrio de monopolio. ¿Cómo sabemos a cuánto se venden en las cantidades? Y bueno, la idea sería, el monopolista fija las cantidades, vamos hasta la curva de demanda, y en la curva de demanda proyectamos hacia el precio y obtenemos el precio de equilibrio de monopolio. ¿Cuál era la cantidad y el precio de equilibrio de competencia perfecta? Esta es la cantidad de competencia perfecta, esta es el precio de competencia perfecta. ¿Qué es lo que podemos observar ya mirando el gráfico? Y bueno, lo que podemos ver es que en monopolio, las cantidades de monopolio son menores que las cantidades de competencia perfecta en equilibrio en ambos casos. Y en monopolio, el precio va a ser mayor al precio de competencia perfecta, también en equilibrio en ambos casos. O sea, la intuición que queremos transmitir en este caso es que el monopolio no va a ser negocio o no va a ser probablemente una buena cosa para los consumidores. ¿Por qué? Y porque compran menos cantidades, más caras. Esa es la intuición básica de lo que está pasando desde el punto de vista del bienestar de los consumidores, ¿verdad? Esto podemos hacer un análisis un poco más fino y podemos recordar el concepto de excedente del consumidor. ¿Cómo era el excedente del consumidor? El excedente del consumidor en competencia perfecta es esencialmente el área o el triángulo, en este caso, que está entre el precio y la demanda. ¿Qué es lo que representa este triángulo? Este triángulo que representa es, hay una cierta cantidad de bizcochos que la gente estaría dispuesta a pagarlas este precio, ¿no? Pero lo paga este precio. O sea, el primer bizcocho, hay alguien que está dispuesto a pagar $1,500,000, pero paga 10 pesos. Por lo tanto, pagando 10 pesos, le queda un excedente de utilidad. O sea, estaría dispuesto a pagar un precio mucho mayor, pero lo paga menos. O sea que esta distancia representa todo el dinero que se está ahorrando esa persona por ese bizcocho. Y bueno, cuando vamos haciendo estas diferencias para cada una de las cantidades, lo que tenemos es el área de este triángulo. Esto es el excedente del consumidor, ¿verdad? En competencia perfecta. La diferencia, la distancia o el área que hay entre el precio efectivamente pagado, que es igual al costo marginal, y bueno, el precio que estarían dispuestos a pagarse por cada unidad, que es el área de este triángulo. ¿Ah? Eso es el excedente del consumidor en competencia perfecta. ¿Cómo es el excedente del consumidor en monopolio? Conceptualmente es la misma idea. La diferencia es que ahora el precio es mayor. Como el precio es mayor, el triángulo, que me está quedando bastante horrible dibujado, podemos ver así nomás a inspección visual, a ojímetro, debiéramos de ver que este triángulo, en el caso de monopolio, es menor. ¿Por qué este triángulo? O sea, ¿qué quiere decir que el triángulo sea menor? Quiere decir que los consumidores tienen menos excedente del consumidor. ¿Por qué los consumidores tienen menos excedente del consumidor? Por dos motivos, o dos motivos combinados. Primero, si ven, en competencia perfecta se vendía una cierta cantidad y en monopolio se vende una menor cantidad. O sea que hay una parte del viejo triángulo, que es este triangulito, que le vamos a poner una A,
que antes se vendía y se compraba y ahora directamente no se compra ni se vende. O sea, hay una parte de las viejas cantidades vendidas, antes se vendía 10.000, ahora se venden 80.000, que los consumidores no obtienen excedente por esto porque no se vende. O sea, hay un montón de consumidores que, como los precios son más caros, el precio de monopolio está por arriba de competencia perfecta, no compran bizcochos. O sea, hay una parte de la producción que se vendería en competencia perfecta y que en monopolio no se produce, no se vende. O sea, hay consumidores que se quedan sin comprar. Entonces, hay un conjunto de consumidores que ganaría este triangulito y, sin embargo, no lo ganan. ¿Qué pasa con estas otras cantidades? Si se fijan, en el caso de competencia perfecta se venderían Q de competencia perfecta, 100.000 bizcochos. En el caso de monopolio se venden menos, pero se venden. O sea que tenemos, por ejemplo, 80.000 bizcochos que se siguen vendiendo. ¿Qué pasaba antes? Que se vendían al precio de competencia perfecta. ¿Qué pasa ahora? Que se venden al precio de monopolio. Entonces, hay una parte del viejo excedente del consumidor, que le voy a poner B a este rectángulo, que esencialmente, ¿qué es? Es toda esta base del rectángulo son las cantidades de monopolio, que antes en competencia perfecta se vendían al precio de competencia perfecta y ahora en monopolio se venden al precio de monopolio. Entonces, todo esto es una pérdida de excedente del consumidor, ¿verdad? Porque básicamente hay un consumidor dispuesto a pagar $1,500,000 por un bizcocho que en vez de pagar, que en competencia perfecta lo paga a 10, pero en monopolio lo paga a 12. Le sigue quedando un excedente, pero ese excedente es menor, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre el triángulo de monopolio y el triángulo de competencia perfecta, si se fijan bien, lo podemos descomponer, de hecho, en un par de cosas. Este rectángulo, de hecho, implica o surge o lo calculamos como esta diferencia de precios. Y esta diferencia de precios, ¿quién se la está quedando? Se la está quedando el monopolista. Yo, que compré todas las panaderías de Montevideo, la cantidad que antes se vendía el precio de competencia perfecta, ahora la vendo más cara. Entonces, este excedente se lo pasa a quedar el monopolista. Básicamente, si se acuerdan cómo se calculaba el excedente del productor, también había que mirar el área por debajo del precio hasta la curva de costo marginal, pero la idea básica acá es que el productor también está quedándose o se está apropiando de una parte del excedente del consumidor, ¿verdad? Esta área B es justamente esa apropiación. Por eso acá dice, hay una transferencia de excedente del consumidor al monopolista. El monopolista está vendiendo cantidades que antes se vendían en competencia perfecta a 10, ahora las vende a 12. Está pudiendo fijar un precio por arriba del costo marginal y se está quedando con una parte del excedente. Ahora bien, ¿qué representa este triangulito? De hecho, ¿qué representa todo este triangulito que tiene dos partes, ¿no? Que va a ser A y C, pero después eso lo vamos a ver en más detalle. Estas son cantidades que se vendían en competencia perfecta y no se venden en monopolio, se pierden de vender, ¿verdad? Estas son cantidades que el triangulito A representaría en un excedente que iría para el consumidor en competencia perfecta, pero en monopolio este excedente desaparece, pero desaparece porque estas cantidades no se venden, ¿verdad? ¿Y qué representa el triangulito C? El triangulito C representa una parte del excedente del productor, que en competencia perfecta sería el excedente del productor, que se pierde también, porque en realidad como el productor está vendiendo menos, en vez de vender la cantidad de competencia perfecta, pasa a vender la cantidad de monopolio, este triangulito, estas unidades, desaparecen, ¿verdad? Porque el productor en monopolio está vendiendo el precio de monopolio. Entonces, todo este triángulo que tenemos acá, que es la suma de estos dos triangulitos, es una pérdida de bienestar. Y es una pérdida de bienestar que no se la lleva nadie. Son cantidades que se podrían producir, pero no se producen. ¿Por qué pasa esto? Bueno, si se fijan, el monopolista, o sea, yo cuando decido comprar todas las panaderías de Montevideo, el monopolista cuando decide o cuando puede establecer un precio y una cantidad de monopolios, reduce las cantidades y sube los precios, pierde el triangulito C, pero gana el rectángulo B. El ejemplo está construido para que ustedes vean gráficamente que el rectángulo B es más grande que el triángulo C, o sea, al monopolista le conviene. Más allá de la intuición gráfica, en general nos va a pasar que el rectángulo B es más grande que el triángulo C. ¿De dónde surge esto? Y bueno, surge la idea de que
el monopolista, cuando maximiza, fija cantidades menores a las de competencia perfecta y precios mayores a los de competencia perfecta. ¿Qué le está pasando acá al monopolista? Cuando vende menores cantidades, está perdiendo, ¿verdad? Porque en vez de vender 100, vende 80. Entonces está perdiendo el pedacito que no vende. Pero los 80 que sí vende, está ganando porque los está vendiendo más caros. ¿Cuánto va a decir el monopolista reducir las cantidades? Y bueno, por un lado, cuando mueve las cantidades para abajo, lo que va a pasar es que los precios van a subir, ¿verdad? Entonces, lo que pierde por la reducción en las cantidades, es más que compensado o lo gana aún más por el incremento en el precio para las cantidades que ya se vendían. El tamaño relativo de estos triangulitos o el tamaño relativo de estas diferencias en excedentes va a depender, entre otras cosas, de la curva de demanda, ¿verdad? Si la curva de demanda fuera completamente plana o si la curva de demanda fuera completamente vertical, el excedente del productor crecería muchísimo o crecería muy poco. Y esto, de hecho, lo vimos hace poco cuando dijimos, analíticamente, con el índice Lerner, dijimos, la capacidad del monopolista de fijar un precio por arriba del costo marginal está relacionado con la elasticidad de la demanda. Esto gráficamente quiere decir, el rectángulo B es más grande cuanto más empinada es la curva de demanda. El rectángulo B es más chiquito. ¿Qué es el rectángulo B? Bueno, está dado por esta base de las cantidades, pero si se fijan, la altura del rectángulo es la diferencia entre el precio de monopolio y el precio de competencia perfecta, que es el costo marginal. Entonces, ¿qué tan arriba yo fijo mi precio respecto al costo marginal? Depende de la elasticidad de la demanda. Entonces, ¿por qué decimos que ese triángulo es una pérdida de eficiencia? ¿Verdad? Hay un rectángulo B acá que decimos que es una pérdida, es una transferencia de excedente que va del consumidor al productor, pero desde el punto de vista de la sociedad toda, esa riqueza, el valor monetario de esas unidades sigue estando ahí. Cambia cómo se reparte. El consumidor pierde, el monopolista gana. Capaz que nos puede parecer mal, o nos puede parecer bien, según quién sea el consumidor y quién sea el monopolista, pero no hay pérdida de excedente en el rectángulo B. Sí hay una pérdida de bienestar con estos dos triangulitos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Fíjense, para la cantidad de monopolio, vamos a limpiar un poco esto. Ahí está. Para la cantidad de monopolio, ¿no? Para los 80.000 bizcochos, ¿cuál es el costo marginal? Esto que está acá es el costo marginal. ¿Y cuál es el precio que se está cobrando en monopolio? Esto que está aquí. ¿Qué es lo que está pasando para los 80.000 bizcochos? En los 80.000 bizcochos, el bizcocho se vende a 12, pero el costo marginal de producir ese bizcocho fue 8. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos dice la función de demanda? Ahora vamos a hacer como un desvío conceptual por un momento. La función de demanda, en definitiva, nos está diciendo cuál es la utilidad marginal que tienen los consumidores por consumir el bien, ¿verdad? Algo así como la satisfacción mental, el valor monetario de la satisfacción mental que tenemos de comer un bizcocho. Entonces, esencialmente, cuando llegamos a este punto, la gente por consumir esta cantidad de bizcochos la pasa bien al punto que está dispuesto a pagar 12 por ese bizcocho. O sea, el valor monetario de pasarla bien mentalmente o bueno, gastronómicamente en la panza es 12. ¿Cuánto le sale al productor producir estos bizcochos? 8. Entonces, acá sería perfectamente razonable que el consumidor o los consumidores dijeran, bueno, yo estoy dispuesto a comprar un bizcocho más. Vamos a producir 80.001 bizcochos. Porque ¿cuál es la valoración monetaria que yo hago de este bizcocho adicional? Y bueno, no sé, 11,9. O sea, a mí me gustan los bizcochos y me genera un bienestar que estoy dispuesto a pagar 11,9. ¿Cuánto le sale al productor producir eso? Y, no sé, 8,1. Esto, para la sociedad toda, sería negocio. O sea, para la sociedad toda tenemos un caso en el cual podemos satisfacer las demandas de un conjunto de personas, podemos llenar la panza a un conjunto de personas que la valoración que estas personas tienen de este bien o servicio, de este bizcocho, está por arriba del costo de producirlo. O sea, esta persona está dispuesta a pagar 11 pesos, 11,50 por un bizcocho y producirlo sale menos. O sea, podría haber una negociación ahí. Bueno, entrega ese bizcocho adicional
por 8,50, 9 pesos, que yo estoy dispuesto hasta pagar 11, porque a mí me gustan los bizcochos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa si el monopolista decide producir esta cantidad adicional? Si vende este bizcocho más. Si el monopolista vende este bizcocho más, bajarían los precios. Y bajarían los precios de todos los otros bizcochos que tiene que vender. Básicamente, bajar los precios implica achicar el rectángulo, ¿verdad? Y como el triangulito C es más chico que el rectángulo B, el monopolista no está dispuesto a hacer esto. El monopolista le conviene a él, para maximizar su beneficio personal, dejar las cantidades por abajo de competencia perfecta. Entonces, ¿dónde se maximiza el óptimo social? Acá, en el punto de competencia perfecta, en el punto A, en el punto donde básicamente el precio es igual al costo marginal, y esto es el ingreso marginal, y esto es la utilidad marginal. Todo lo mismo. ¿Qué pasa en competencia perfecta? Competencia perfecta, yo como bizcochos hasta un punto en el cual el valor monetario que yo le doy a llenarme la panza con el último bizcocho es de 10 pesos. Y el costo para el productor de producir ese último bizcocho es exactamente también de 10 pesos. O sea que estamos en el punto en el cual a nadie le conviene producir ni un bizcocho más, ni haber producido un bizcocho menos. En monopolio, nos quedamos cortos de llegar a ese equilibrio. Nos quedamos una cantidad por abajo de competencia perfecta y un precio por arriba de competencia perfecta. Entonces, ¿podríamos producir más valor? ¿Podríamos mejorar el bienestar de las personas? Podríamos, tratando de acercarnos al punto de competencia perfecta. ¿Por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque el monopolista es el que maximiza, el monopolista no quiere o no nos deja, o el monopolista controla, y esto es lo que tenemos acá, todas las panaderías de Montevideo. Entonces, la maximización del beneficio del monopolista no lleva a que lleguemos a este óptimo social. ¿Qué pasa en competencia perfecta? Cada firmita, maximizando, como no tiene poder de afectación de los precios, al final del día y en el largo plazo, con la entrada y la salida de las firmas, vamos a estar siempre en el punto en el cual el precio es igual al costo marginal y tenemos esta maximización. Por eso decimos que cuando comparamos competencia perfecta con monopolio, tenemos un efecto en el bienestar, en el sentido de que hay un pasaje del excedente del consumidor al productor, pero también hay un efecto en la eficiencia, que en definitiva también es un efecto de bienestar, en el sentido de que se pierde eficiencia, se pierde bienestar que no se lo queda a nadie. Este triángulo se pierde y no se lo queda, a nadie. ¿Está? Esto, que estuvo como muy largo, es esencialmente la intuición básica de lo que vamos a decir sobre eficiencia y bienestar para monopolio. ¿Está? Acá en el resto de las transparencias está esta discusión, ¿verdad? Cuando comparamos monopolio con mercados competitivos, lo que tenemos es, en competencia perfecta, el precio es igual al costo marginal, y decimos que esto es una asignación eficiente. ¿Por qué? Por esto que acababa de explicar. El costo para la sociedad de producir uno más es igual al precio, que es igual a la utilidad marginal que le estamos dando. Como en monopolio el precio está por arriba del costo marginal, largar un bizcocho más le daría un beneficio a la sociedad. Pero no lo hacemos porque el monopolista es monopolista. ¿Y de dónde salían estos monopolios? De este concepto de poder de mercado. Resumiendo, tenemos una transferencia excedente, ¿verdad?, del consumidor al productor, y además tenemos una pérdida de bienestar. ¿Cómo valoramos esta pérdida de bienestar? Y esto lo vamos a ver cuando hagamos un ejercicio, pero la pérdida de bienestar básicamente se calcula como el área de ese triangulito, que es valoramos cada unidad perdida al precio al que los consumidores estarían dispuestos a comprar. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos al gráfico, el bizcocho 80.001, que no se vende, ¿cuál es la pérdida de bienestar? Y bueno, estamos dispuestos a comprarlos a 11,90 y estaría la sociedad dispuesta a producirlo a 8 con algo. La diferencia entre esos dos valores es la pérdida de bienestar. Y vamos sumando eso para todas las cantidades y así tenemos el área de ese triángulo. Lo vamos a ver con más claridad en un ejercicio. Ahora bien, si se fijan bien, el ejemplo o el caso que discutimos es un caso de costos constantes en la industria. No es un caso de monopolio natural, ¿verdad? Esto es un caso en el cual hay un sector que funciona en competencia perfecta y yo voy y compro todas las empresas o el Estado me da el monopolio legal. ¿Qué es lo que va a pasar bajo monopolio natural?
¿Qué era un monopolio natural? Un monopolio natural era un caso en el cual los costos no son constantes a escala, ¿verdad? Son casos en los cuales o bien hay economías de escala o bien teníamos este fenómeno de la subaditividad, pero la idea es que es más eficiente que una empresa produzca todo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una situación en la cual un poco nos explota la cabeza, porque la eficiencia productiva nos va a llevar al monopolio. O sea, si tenemos muchas empresas, lo que nos va a pasar es que nos va a resultar más caro producir que teniendo una empresa sola. Es más caro tener muchas represas, muchas UTEs, muchas OCEs para generar luz y agua para todo Uruguay o para todo Montevideo que tener una empresa sola. Entonces, del punto de vista productivo, del punto de vista de los costos de producción, lo que nos conviene es tener una empresa sola. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una empresa sola? Que esa empresa sola tiene poder de mercado. Ahora puede fijar los precios que quiera. Y entonces va a fijar precios por arriba de los costos marginales y vamos a tener una ineficiencia en el lado del mercado, en el lado de la comercialización o de la venta. Desde el punto de vista de los costos de la industria, de cuántas máquinas o empresas o programadores o de cuánta gente necesito para hacer un bien o servicio, necesito tener pocas empresas, necesito tener una sola. Pero esa sola empresa va a fijar un precio por arriba de los costos marginales y va a terminar vendiendo menos cantidades y más caras que lo que habría en competencia perfecta. Bueno, ¿cómo hacemos? Y bueno, la respuesta, una respuesta entre comillas ambigua o una respuesta inocente sería regulemos, ¿no? Básicamente, llamemos al Estado, o yo soy el Estado y digo, bueno, obliguemos a la empresa a producir en un punto en el cual el precio es igual al costo marginal, ¿verdad? Entonces, le damos el monopolio, o existe, porque en realidad es una sola empresa es la indicada, o una sola empresa es lo razonable desde el punto de vista productivo para abastecer un mercado, pero yo le saco una ley o un decreto diciendo tenés que producir y tenés que vender a un precio igual al costo marginal, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa en los casos de monopolio natural? Dijimos que los casos de monopolio natural son casos en los cuales el costo medio es decreciente, ¿verdad? Y cuando el costo medio es decreciente, lo que pasa es que el costo medio está por arriba del costo marginal. O sea que el precio, cuando el precio es igual al costo marginal, los beneficios son negativos. A ver, ¿qué está pasando? Si volvemos a lo que dijimos al inicio sobre lo que pasaba con los monopolios naturales, lo que dijimos, y vamos a dibujar acá, es que tenemos un costo medio, ¿verdad? Y tenemos un costo marginal. ¿Qué es lo que pasa en el área en el cual tenemos economías de escala? En el área que tenemos economías de escala, los costos medios están por arriba de los costos marginales, ¿verdad? Esto lo vemos gráficamente. La idea es que tenemos una planta que nos costó muy caro y la estamos dividiendo entre distintas, o sea, cada vez más unidades del bien. Acá no tenemos dibujada una curva de demanda, pero si fuéramos a poner una curva de demanda por acá, bueno, medio que por acá, ¿qué es lo que nos estaría pasando? Lo que nos estaría pasando es que el punto donde el precio es igual al costo marginal es este que está acá. ¿Cuál es el costo marginal? Este que tenemos acá. Este sería el precio de competencia perfecta. Ahora bien, ¿cuál es el costo medio para esta cantidad? Y bueno, vamos hasta la curva de costo medio y lo que nos está pasando es que este es el costo medio de producir esta cantidad. ¿Qué está pasando acá? Acá lo que está pasando es, si nosotros tenemos una situación de monopolio natural y nosotros como Estado le decimos a la empresa, te obligamos a vender al punto en que el precio es igual al costo marginal, la empresa se funde. Porque si bien, porque lo que está pasando es que para estas cantidades el costo medio está por arriba del costo marginal. O sea, ok, ¿el costo marginal qué es? Es el costo de producir una cerveza más. Es el costo de los litros de agua adicionales que yo necesito, es todo lo marginal. Los litros de agua adicionales, la botella adicional, la chapita adicional, la levadura adicional, la cebada adicional, el trabajador adicional, el costo de UTE adicional, el costo de seguridad adicional, el costo, todos los costos adicionales para hacer una botella más. Ok, eso es
no sé, 100 pesos. Ese sería el precio bajo competencia perfecta. Ahora, ¿cuál es el costo medio de producir de producir esa cerveza, esa última cerveza? Y bueno, tengo que tener en cuenta no solo los costos marginales, sino el hecho de que yo tuve que poner una planta en la calle Agraciada que me ocupa toda una manzana y tuve que poner unas máquinas enormes que me salieron 2.000 millones de dólares. Entonces, el costo medio, el costo promedio de esa cerveza está por arriba del costo marginal. Entonces, si yo le fijo a la empresa un precio igual al costo marginal, la empresa no cubre el costo de instalación de la planta, no cubre los costos fijos. Entonces, una empresa que no cubre los costos fijos, en el mediano plazo, ¿qué hace? Cierra, se funde, se va. ¿Verdad? Esa sería la intuición de lo que pasa en los casos de monopolio natural. Entonces, volviendo, por eso yo decía, ¿qué es lo que hacemos? La primera aproximación, que puede ser un poco inocente, es regulemos, obliguemos a la empresa a fijar un precio igual al costo marginal, pero nos damos cuenta que cuando fijamos un precio igual al costo marginal, la empresa saca beneficio negativo, no alcanza a cubrir los costos fijos, se funde. Entonces la regulación, que inicialmente nos pareció como una muy buena idea, no podemos regular un monopolio natural y obligar al monopolista natural a fijar precios igual a costo marginal. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos tratar de obligar al monopolista a fijar un precio igual al costo medio. Que esto se va a llamar el segundo óptimo. ¿Ah? ¿Cómo funciona lo del segundo óptimo? Si volvemos al gráfico que teníamos acá, dibujemos una curva de demanda. ¿Cuál sería el equilibrio en competencia perfecta? Bueno, precio igual al costo marginal. Este sería el equilibrio en competencia perfecta. Si fijamos precio igual al costo marginal, fundimos a la empresa. ¿Verdad? Bueno, pero entonces lo que podemos hacer es decirle, vende las cantidades de competencia perfecta, pero vendelas a este punto, donde al costo medio, que está un poquito por arriba. Este sería el precio de segundo óptimo, le ponemos un segunda, y este sería el precio de competencia perfecta. ¿Podemos fijar el precio de competencia perfecta? No podemos, porque fundimos el monopolio natural. ¿Podemos tratar de regular al monopolista y hacer una ley, un decreto, un comité de expertos que regule el monopolio y decirle que los precios tienen que ser iguales a los costos medios? Podemos. ¿Cómo hallábamos nosotros el equilibrio de monopolio? Agarramos la función de demanda y lo que mirábamos no era la función de demanda, sino la curva de ingreso marginal que siempre está como por acá abajo. Donde el ingreso marginal corte el costo marginal, tendríamos estas cantidades y estos precios. Entonces, esta sería la cantidad de monopolio y acá dibujado horriblemente tendríamos el precio de monopolio. Entonces, lo que estamos mostrando gráficamente en este caso es que el monopolista, si lo dejamos suelto, fija un precio PM, que es mayor al precio de competencia perfecta. ¿Podemos nosotros regular al monopolista natural y obligarlo a fijar el precio de competencia perfecta? No, no se puede. El precio de competencia perfecta es una ficción teórica, podemos hacer las cuentas, pero no puede existir este mundo. Si dejamos muchísimas empresas sueltas, se van a empezar a ir fundiendo hasta el punto en que tenemos una sola empresa sola. ¿Por qué? Porque la eficiencia productiva nos lleva al monopolio natural. Lo que va a pasar es que nos conviene tener una sola UTE para todo Montevideo o para todo Uruguay. Está. Si dejamos que eso pase, fijaría un precio igual al precio de monopolio, que es muy alto. Entonces, ¿por qué decimos que el segundo óptimo, los segundos mejores, fijaron un precio igual al costo medio? Y porque nos lleva a un precio a mitad de camino entre el de monopolio y de competencia perfecta y unas cantidades que van a estar a mitad de camino, no siempre exactamente a mitad, pero que van a estar entre la cantidad de monopolio y la cantidad de competencia, de competencia perfecta. Entonces, regular de esa manera es algo que puede tener sentido o tiene sentido económico. Cuando nos enfrentamos a un monopolio, cuando nos enfrentamos a un monopolio como estos, en los cuales no hay costos decrecientes, sino que hay costos constantes, acá sí podemos obligar al monopolista a producir donde el precio es igual al costo marginal. Pero cuando nos enfrentamos a un monopolio natural, no lo podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer es fijar un precio igual al costo medio. Y yo ahí marqué que esto va a tener problemas, ¿no?
problemas de información, de calidad y otros. ¿Cuáles son los problemas de información? Bueno, estos ejercicios son sencillos en el sentido que yo tengo unas curvas y yo conozco las funciones, ¿verdad? En la realidad, si yo quiero regular a un monopolista, lo que voy a necesitar es acceder a su contabilidad interna, a su estructura de costos, le tengo que preguntar un montón de información y tengo que calcular yo por fuera. El Estado tiene que ser capaz de calcular el costo medio en forma independiente a la empresa. Si no, no tiene mucho sentido que yo llame al monopolista y le diga, decime cuál es tu costo medio, si te obligo a fijar un precio igual al costo medio. El monopolista tiene todos los incentivos para decir cualquier cosa, es decir, inflar el costo medio que va a reportar. Entonces yo tengo que tener una oficina que junte información, que estudie el mercado. Esto no es tan sencillo, ¿verdad? Puede haber, especialmente en el caso de los servicios, problemas del tipo de qué pasa con la calidad de los bienes. Entonces, perfectamente yo puedo fijar un precio igual al costo medio y el monopolista lo que puede hacer es dinámicamente empezar a ajustar calidad de servicio prestado. Entonces, básicamente puedo empezar a hacer bizcochos con harina en vez de 5 ceros, 4 ceros o 3 ceros, o lo que puedo hacer es, no sé, si doy servicio de telefonía celular, cortar la cantidad de gente que tengo en el call center y que vos llames y estés 400 horas para que te atiendan. O sea, una vez que bajamos esto al mundo real, uno piensa, bueno, la regulación implica fijar un precio igual al costo medio, pero hay otros márgenes de ajuste. Entonces tengo que regular el precio igual al costo medio, pero tendría que fijar como mínimos de calidad, porque si no el monopolista empieza a cortar costos por otro lado. Entonces, esto que intuitivamente o conceptualmente puede parecer sencillo, hay veces no es tan sencillo. No quiere decir que no se pueda hacer, y hay muchos casos de monopolios naturales regulados exitosamente, tanto en Uruguay como en América Latina, como en Europa, pero también hay casos de monopolios naturales que son muy difíciles de regular. Como decíamos recién, bajo otros tipos de monopolio, el primer óptimo es más factible. O sea, bajo un monopolio legal, o bajo el caso en el cual yo compré todas las panaderías de Montevideo, pero los costos son constantes, puedo obligar al monopolista a tener un precio igual al costo marginal. Vamos a seguir teniendo los mismos problemas, ¿no? Que yo necesito tener acceso a la contabilidad de la empresa o a la información de la empresa para poder calcular independientemente ese precio igual al costo marginal, y después tengo que tener alguna agencia de monitoreo que chequee que se está proveyendo el servicio o el bien a una calidad aceptable. O sea, yo puedo obligar a una telefónica a que dé servicios de internet a un precio igual al costo marginal, pero después tengo que tener a alguien que esté todo el tiempo viendo que si se vende a una cierta velocidad, siempre se esté llegando a esa velocidad. Porque si no, una vez que se negocia esto, el monopolista puede decidir achicar en calidad. Sobre este tema que es la regulación, tengo acá un ejemplo para ponerles. Esta transparencia no está en las transparencias que tienen ustedes, es un ejemplo de clarificación, porque es un mal ejemplo. ¿Tá? Esto que tienen acá es la resolución del Poder Ejecutivo del Ministerio de Economía y Finanzas. Es vieja, es la del 2017, todos los años sale una más o menos parecida, que ustedes no van a leer probablemente porque sea medio chico, pero acá arranca diciéndose, fíjense los siguientes precios de venta para la leche pasteurizada que se determina en todo el territorio nacional. Por si no sabían, la leche pasteurizada es un precio que está regulado por el gobierno en nuestro país. Entonces, si bien no es un caso de monopolio, tenemos un caso en el cual hay una empresa enorme que tiene una parte muy, muy, muy importante del mercado y es un bien esencial, y por distintos motivos el gobierno decide regular. Entonces, vamos a ver lo que dice la resolución. En particular me interesa acá cuando dice, punto 2, el precio vigente al consumidor fue fijado por resolución ministerial número tanto, al fecha 26 de octubre del 2016. Y esto es del octubre del 2017, o sea, hace un año que no hacemos un ajuste de precios. Y el punto 3 dice, el Instituto Nacional de la Leche ha informado al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el precio promedio nacional que paga la industria a los productores por la materia prima, así como el costo de producción del productor. O sea, esto está atado a lo que les decía recién. Hay una cosa que se llama Instituto Nacional de la Leche, que tiene una oficina, que tiene un edificio, que tiene gente trabajando y que se dedica a estudiar cuál es el precio promedio nacional que paga la industria de los productores y el costo de producción del productor. O sea, el Instituto Nacional de la Leche es el que busca encontrar cuál es el precio marginal, el costo medio, los costos fijos, los costos variables. O
sea, necesitamos un staff de gente que haga eso, ¿no? El considerando 1 dice, considerando que es deseable que el precio de la leche al consumidor sea alineado paulatinamente a los precios de mercado. O sea, hace un año que no hacemos un ajuste de precios, se ha ido moviendo todo. 2. Resulta la necesidad de adecuar los precios de venta de la leche en las distintas etapas que intervienen en el proceso. O sea, toda una cadena productiva y si no modificamos el precio del bien final, tenemos problemas para atrás de la cadena, ¿no? El punto 3 en este momento no importa, pero acá está la resolución. Y dice, primero, fíjense los siguientes precios de venta para la leche pasteurizada con un tenor graso no inferior al 2,6%. O sea, esto es lo que le comentaba sobre la calidad. Estamos fijando un precio y tenemos que definir el precio de qué. ¿El precio de la leche pasteurizada? No. La leche pasteurizada con grasa no menos del 2,6%. Y el precio de venta, en realidad, son varios precios de venta. 1, 2, 3, 4, 5 precios de venta. Y dice, A, precio de venta al público, puesta en el mostrador del comerciante minorista, el litro, envasada en bolsita de polietileno, tantos pesos, 23,40 pesos uruguayos. Al público, entregada a domicilio, envasada en bolsitas de polietileno, 23,70. Al comerciante minorista, el litro, envasada en bolsita de polietileno, 22,96. Entonces acá, esto es un caso de lo que yo venía diciendo. Si uno trata de regular el precio de la leche, resulta que el productor puede cambiar el material de la bolsita o puede decidir vender más o menos cantidad. Y acá hay que regular si es en el mostrador del comerciante, si es a domicilio, si es al comerciante minorista. El punto D dice a los compradores de partidas no inferiores a 50 litros. O sea, a los compradores de más de 50 litros, al por mayor. En la planchada de la planta pasteurizada, el litro envasado en bolsita de polietileno, 19,93 pesos. Y por último, dice, a los adquirientes de partidas al por mayor se le tiene que bonificar en un 0,5% del dicho precio. Entonces, la leche es un bien que uno diría, bueno, esto es más o menos homogéneo, es leche. Y sin embargo, para regular el precio de la leche necesitamos un Instituto Nacional de la Leche y necesitamos información sobre los precios, los costos marginales, medios, variables, fijos. Y cuando vamos a fijar el precio de la leche, resulta que fijamos el precio de la leche, el litro, hay que decir en qué está hecha la bolsita, hay que decir si es a domicilio, si es el mostrador del comerciante, si es minorista, si es mayorista. Entonces, estas son las complicaciones o esta es la información que se necesita para regular un mercado o un bien relativamente sencillo como la leche. Imagínense cuando queremos regular un monopolio natural en el caso de las telecomunicaciones o de la producción de energía eléctrica o cosas relativamente más complejas. Entonces, esto lo pongo como ejemplo para que vean que ni es tan sencillo regular, ni es tan sencillo no regular, porque mal que mal, en el caso de la leche, efectivamente tenemos el INALE y se regula como se regula. O sea, fue posible crear un regulador. Entonces, esto es un poco como para poner un acento en que ni se puede siempre regular todo, ni sería del todo correcto decir que no se puede regular nunca nada. Hay que tener en cuenta cuáles son los costos de tener esta información, cuáles son los costos de tener el mecanismo operando y, bueno, cuáles son los beneficios en términos de cuánto se puede achicar el triangulito. Claramente, si el triangulito es muy chiquito y necesitamos pagarle a miles de millones de personas para tener toda la información necesaria, es peor el remedio que la enfermedad. Pero esto es una ilustración de cómo funciona la regulación del precio de un bien en la práctica para el caso de Uruguay, además. Bueno, y ahora vamos a pasar a hacer el práctico 4, ejercicio 10. Entonces, el práctico 4, ejercicio 10 empieza de la siguiente manera. Arranca diciendo, tenemos un monopolista que tiene la siguiente función de costos, una función de costo total igual a 30 más 10Q, ¿verdad? Esta parte no depende de Q, esto tendría que ser un costo fijo, 10Q depende de Q, es un costo variable, ¿verdad? Y tenemos una función de demanda que funciona así. Tenemos una función de demanda donde Q es igual a 0 cuando P es mayor que 20 y el tramo que nos interesa a nosotros, Q es igual a 60 menos 3P con P menor o igual que 20. Entonces, ¿qué es lo primero desde el punto de vista práctico de cómo hacemos este ejercicio? Es que yo les había comentado, cuando tenemos una función de demanda, despejemos P, ¿verdad? Entonces vamos a tener que 3P es igual a 60 menos Q, por lo tanto, P es igual a 60 dividido 3, que es 20 menos Q sobre 3. Esto que tenemos acá, ¿qué es? Esto es P de Q, ¿verdad? Entonces, el primer punto, lo que nos piden calcular es el precio y la elasticidad precio de demanda. Para calcular el precio tenemos que hallar el punto de equilibrio, ¿verdad? Tenemos que encontrar el lugar que el monopolista elige para maximizar beneficios
Y esto habíamos dicho que las condiciones eran, la condición de primer orden es que el costo marginal sea igual al ingreso marginal. ¿Cómo hallamos el costo marginal? Bueno, como dijimos, el costo marginal es la derivada del costo total respecto a la cantidad, y esto hay que, perdón, la derivada del costo total respecto a la cantidad, ¿verdad? Entonces esto va a ser la derivada de 30 más 10Q respecto a Q, y esto es la derivada de 30 respecto a Q es 0, porque esto no tiene ninguna Q, y la derivada de 10Q respecto a Q es 10. Entonces el costo marginal es 10, es una constante. ¿Cómo hacemos para encontrar el ingreso marginal? Bueno, nosotros sabemos que el ingreso total es P de Q por Q. Por lo tanto, el ingreso total va a ser P de Q, que nosotros lo calculamos acá como 20 menos Q sobre 3 por Q. O sea que el ingreso total es 20Q menos Q cuadrado sobre 3. ¿Cómo hallamos el ingreso marginal? Y es la derivada del ingreso total respecto a Q. O sea, la derivada de 20Q menos Q cuadrado sobre 3 respecto a Q. Y esto va a ser igual a la derivada de 20Q respecto a Q es 20 menos la derivada de Q cuadrado es 2Q sobre 3. Esto que tenemos acá es el ingreso marginal, ¿verdad? Y esto que tenemos acá es el costo marginal. Entonces la condición de optimización es que ingreso marginal es igual a costo marginal. Como decíamos, costo marginal es 10, ingreso marginal es 20 menos 2Q. Si queremos encontrar el punto en que ingreso marginal es igual a costo marginal, igualamos, ¿verdad? 20 menos 2Q sobre 3 va a ser igual a 10. Podemos pasar esto para este lado, este para el otro lado. 20 menos 10 queda 10 es igual a 2Q sobre 3. Podemos multiplicar por ahí. 30 dividido 2 es igual a Q, o sea que la cantidad óptima en monopolio es 15, ¿verdad? Ahora, nosotros nos piden el precio. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la cantidad óptima? Sustituimos esta cantidad en la función de demanda, ¿verdad? ¿Cómo era la función de demanda una vez que la habíamos dado vuelta? La función de demanda una vez que la dimos vuelta era esta que estaba acá, ¿verdad? P es 20 menos Q sobre 3. Entonces sabemos que el precio es igual a 20 menos Q sobre 3. Entonces el precio va a ser 20 menos, ¿cuál es la cantidad de equilibrio? 15. Entonces 15 sobre 3. 15 sobre 3 es 5, 20 menos 5 es 15. Entonces lo que tenemos es que el precio de equilibrio en monopolio es 15, ¿verdad? Entonces con esto contestamos la primera parte que es cuál es el precio de equilibrio. El precio esencialmente es 15. La segunda parte del punto 1 nos estaba pidiendo que calculáramos la elasticidad precio de la demanda, ¿verdad? Y la elasticidad precio de la demanda podemos definirla como la derivada de Q respecto a P por P sobre Q. La derivada de Q respecto a P, vamos a la función de demanda original, que decía Q era igual a 60 menos 3P, ¿verdad? Entonces la derivada de Q respecto a P es la derivada de 60 respecto a P se va, la derivada de menos 3P respecto a P, esto es menos 3. ¿Qué son este P y este Q? Son en este caso los P y los Q de equilibrio. Estamos haciendo la elasticidad en este punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es que la elasticidad precio de la demanda va a ser menos 3, que es la derivada de Q respecto a P, por 15, que fue el precio que encontramos recién, dividido 15, que fue la cantidad que encontramos recién. 15 sobre 15 se van, esto da menos 3. Y nosotros habíamos dicho, el monopolista, cuando está maximizando, está en un lugar en el cual el valor absoluto de esta elasticidad tiene que ser mayor que 1. Vamos a chequear esto. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 3? 3. ¿Esto es mayor que 1? Sí, es mayor que 1. Estamos maximizando. El punto 2 nos dice un par de cosas también. Nos dice que calculemos el beneficio del monopolista. Entonces habíamos visto, una manera de calcular el beneficio era hacer básicamente ingreso total menos costo total, ¿verdad? ¿Cuánto es el ingreso total? Y el ingreso total va a ser P, dijimos, de Q por Q. Pero en este caso ya sabemos cuánto es P de Q y cuánto es Q. Estas son las cantidades y los precios de equilibrio. El ingreso total va a ser
15 unidades que vendemos a 15 pesos, dólares, euros, lo que sea que estamos cobrando, ¿verdad? ¿Cuánto es el costo total? Y el costo total, la función de costos es 30 más 10 por la cantidad, que es 15. ¿Ok? Y esto lo que nos da es 15 por 15 es 225, 15 por 10 es 150, más 30 va a ser 180. Por lo tanto, el ingreso total menos el costo total es 225 menos 180, que es 45. ¿Verdad? Este es el beneficio en equilibrio del monopolista, ¿verdad? Ahora bien, otra manera que nosotros podemos hacer para calcular, que debería dar lo mismo que habíamos visto, era hacer la diferencia entre el precio y el costo medio, ¿verdad? Por las cantidades, todo en equilibrio, ¿verdad? Entonces vamos, para mostrarles que esto efectivamente pasa así, lo que diríamos es, bueno, ¿cuánto es el costo medio? Bueno, el costo medio es el costo total dividido Q. ¿Cuál es el costo total? Bueno, el costo total es 30 más 10 por 15, ¿verdad? Y tengo que dividir esto entre 15, que son las cantidades. 30 dividido 15 es 2, y bueno, 10 por 15 dividido 15 es básicamente 10, o sea que el costo medio es 12, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuánto es el precio? Y dijimos que el precio era 15. Entonces lo que tenemos es que el beneficio en equilibrio del monopolista se puede escribir como vendo a 15, el costo medio es 12 y vendo 15 unidades. 15 menos 12 es igual a 3 y 3 por 15 es 45, que necesariamente nos tenía que dar 45 porque era lo que nos daba cuando calculamos con la otra fórmula. Estas dos cosas son iguales, equivalentes, ¿verdad? Pero para que vean que en realidad, en este caso me parece que esta manera de hacerlo era más sencillo. En algún ejercicio en el cual por algún motivo yo solamente, o bueno, la cátedra solamente les dé un costo medio, o les den información y les pidan que no hagan demasiadas cuentas, con tener información del costo medio se pueden hacer estos cálculos sin tener que pasar por las fórmulas de costo total. O sea, capaz que si yo no tengo el costo total y no puedo hacer las derivaciones estas, sabiendo el costo medio, puedo encontrar igual cuánto es el beneficio del monopolio. Vamos a ver ahora que la segunda parte del punto 2 dice calcule la pérdida de bienestar social del mercado. Entonces vamos a hacer una intuición gráfica un poco de esto primero, ¿no? Nosotros lo que tenemos acá es una situación en la cual tendríamos una curva de demanda, ¿verdad? Y tendríamos alguna curva de ingreso marginal y tendríamos, nosotros, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Nosotros sabemos que tenemos, vamos a hacer así, nosotros sabemos, vamos a derivarlo bien, que el costo total es 30 más 10Q. Esto ya lo calculamos, pero sabemos que el costo marginal es 10, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es nuestra curva de costo marginal? Como dije, es horizontal en 10, ¿verdad? Si esto es el precio y esto además es el costo marginal y estas son las cantidades, acá en 10 lo que tenemos es que, bueno, estas son las cantidades, ¿verdad? ¿De qué? De competencia perfecta, básicamente donde el costo marginal corta la demanda, y nosotros lo que hallamos en el ejercicio, en realidad, fue esta cantidad de monopolio, que era 15, y este precio, que acá hay un 15, este precio de monopolio, que es un 15, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la pérdida de bienestar social del mercado? Entonces, la pérdida de bienestar social del mercado es la diferencia entre la cantidad de competencia perfecta y de monopolio, o sea, la cantidad de competencia perfecta menos la cantidad de monopolio, ¿verdad? Básicamente lo que se deja de vender, ¿verdad? Que es esta cantidad, valorada a la diferencia de los precios en cada caso. O sea, la cantidad 16 se estaría dispuesto a pagar este precio, pero se paga este precio en competencia perfecta. Viceversa, la cantidad 16 se paga un poquito menos de 15, pero en competencia perfecta la pagaríamos 10.
¿verdad? O sea, nos está pidiendo que calculemos en definitiva el área de este triángulo. ¿Qué es? Todas las unidades que se dejan de vender valoradas a la diferencia entre estos precios. Y las diferencias de estos precios son básicamente la diferencia entre el precio de monopolio y el precio de competencia perfecta. Entonces el área de un triángulo es base por altura dividido 2, ¿verdad? La diferencia en las cantidades por la diferencia en los precios nos daría un cuadrado, pero nosotros no estamos interesados en el cuadrado, estamos interesados en el triángulo, ¿verdad? ¿Cuál es la cantidad de competencia perfecta? Y la cantidad de competencia perfecta, metemos este 10 en la función de demanda, ¿verdad? La función de demanda dice que la cantidad es 60 menos 3P, ¿verdad? O sea que la cantidad demandada en competencia perfecta es 60 menos 3 por 10, 3 por 10 es 30, 60 menos 30 es 30, ¿verdad? Esto es un 30. Entonces, ¿cuál es la cantidad de competencia perfecta? 30. ¿Cuál es la cantidad de monopolio? 15. ¿Cuál es el precio de monopolio? 15. ¿Cuál es el precio de competencia perfecta? 10. Esto dividido 2. Entonces, la pérdida de bienestar social va a ser 30 menos 15 es 15 por 15 menos 10 es 5 dividido 2, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 37,5. O sea que esta área vale 37,5. Esta es la pérdida de bienestar social de mercado. ¿Por qué el rectángulo este no entra en la pérdida de bienestar social de mercado? Porque esto es una pérdida del excedente del consumidor, pero que pasa a ser parte del excedente del productor. Esto cambia de manos, pero este triángulo se pierde completamente. Son cantidades que nadie compra, y nadie vende, y nadie produce, ¿verdad? Y acá está esta idea de que en realidad hay consumidores que están dispuestos a pagar 14, 13, 12, 11, 10 por algo que producir sale 10, o sea que en realidad si se hiciera esta producción esos consumidores saldrían ganando y el productor podría también salir ganando, pero para el monopolista no tiene sentido vender estas cantidades porque eso implica perder este rectángulo, implica que vayan bajando los precios, porque para el monopolista subir las cantidades afecta a los precios, cosa que en competencia perfecta no está pasando. Bueno, la siguiente sección lo que nos dice es qué pasa si ponemos un impuesto, ¿verdad? Un impuesto por unidad de 2, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cómo habíamos trabajado esto cuando trabajábamos en competencia perfecta? La idea era, cuando ponemos un impuesto, lo que tenemos es que el precio de demanda pasa a ser distinto al precio de oferta. ¿Cuál es la idea acá? Que bueno, uno va al kiosco y el precio que enfrenta el demandante es de 12 pesos por alfajor, pero en realidad de estos 12 pesos, ¿verdad? Hay 2 pesos que son el impuesto, porque en realidad el precio que percibe el que vende por cada unidad es de 10. ¿Cuál es la diferencia entre un precio y otro precio? El impuesto, ¿verdad? O sea, podríamos decir, el precio de demanda va a ser igual al precio de oferta más el impuesto, ¿verdad? 12 es 10 más 2. Alternativamente podríamos decir, bueno, si al precio de demanda le sacamos el impuesto, tenemos el precio que percibe el oferente, ¿verdad? Podemos, en este caso en particular, lo que vamos a hacer es escribir así. Vamos a decir el precio de oferta, o sea, el precio que percibe cada productor, ¿a qué es igual? Es igual al precio de venta del bien menos el impuesto. Estoy escribiendo esto mismo que escribí, pero dejando fijo el precio de oferta es igual al precio de demanda menos T, ¿verdad? ¿Cuál era la condición de maximización? Dijimos, bueno, ingreso marginal es igual a costo marginal, ¿verdad? El costo marginal era básicamente la derivada del costo total respecto a la cantidad y lo habíamos hallado en 10, ¿verdad? Habíamos dicho, tenemos un costo marginal que es en definitiva una recta acá y la vamos a dejar tranquila por ahora, ¿verdad? Estamos trabajando con esta idea de que en realidad el impuesto entra por este lado, ¿verdad? Entonces, costo marginal es igual a 10. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa con el ingreso marginal? Bueno, el ingreso marginal sale de derivar el ingreso total. ¿Cómo es el ingreso total? El ingreso total es P de Q
por Q. Pero este P de Q, ¿verdad? Es el precio que recibe el oferente, ¿verdad? El ingreso que percibe la empresa es el precio que le entra a la empresa. Y nosotros acabamos de decir que el precio que le entra a la empresa no es igual al precio que ve la persona en el supermercado, ¿verdad? El ingreso total, ¿qué es? Es el precio del oferente, ¿verdad? Por Q. Pero el ingreso total, en definitiva, ¿qué es? A mí no me dan, lo que me da la letra y lo que me dice la información es cuál es el precio de demanda, ¿verdad? Porque a mí, ¿qué es lo que me dieron? Me dieron la función de demanda, ¿verdad? Y yo estuve trabajando con una función de demanda que era esencialmente una función de demanda que me decía que el precio era 20 menos Q sobre 3, ¿verdad? La función de demanda decía 20 menos Q sobre 3. Esto es el precio que ve las personas. ¿Cuál es el precio que recibe el productor? Bueno, 20 menos Q sobre 3 menos el impuesto, menos 2 por Q. O sea que el ingreso total va a ser 20 menos 2, 18, menos Q sobre 3 por Q. O sea, 18Q menos Q cuadrado sobre 3. ¿Cuánto va a ser el ingreso marginal? El ingreso marginal va a ser la derivada de 18Q, que es 18, la derivada de este Q cuadrado, que es 2Q sobre 3. Este es el nuevo ingreso marginal. ¿Cómo era el ingreso marginal antes? 20 menos 2Q sobre 3. ¿Cómo es el ingreso marginal ahora? 18 menos 2Q sobre 3. ¿Por qué? Porque por cada unidad vendida antes entraban 20 menos 2Q sobre 3 y ahora entran 18 menos 2Q sobre 3. ¿Cuál es la diferencia entre el viejo ingreso marginal y el nuevo ingreso marginal? Los 2 pesos de impuesto que se pagan por cada unidad. Entonces, la condición de maximización, que el ingreso marginal sea igual al costo marginal, dice 18 menos 2Q sobre 3 tiene que ser igual a 10. ¿Vale? Entonces puedo pasar este 10 para el otro lado. 18 menos 10 es 8, es igual a 2Q sobre 3. Puedo pasar el 3 para el otro lado y me queda 24 es igual a 2Q. Por lo tanto, Q es igual a 24 dividido 2. Q es igual a 12. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Esta es la cantidad de equilibrio bajo monopolio con un impuesto de 2. ¿Cuál es el precio? Y bueno, ¿qué precio? ¿Cuál es el precio de demanda? Para hallar el precio de demanda, me alcanza con meter esta cantidad en la función de demanda, ¿verdad? Y yo sabía que la función de demanda decía, y de hecho la tengo por acá, la función de demanda es esto que está acá, ¿verdad? El precio de demanda es 20 menos Q sobre 3. El precio de demanda es igual a 20 menos Q, que es 12, dividido 3. 12 dividido 3, 4. 20 menos 4 es 16, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser el precio de oferta? Y el precio de oferta dijimos que era el precio de demanda menos el impuesto, o sea, 16 menos 2, que es 14, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá en definitiva? Que estábamos en un mundo en el cual teníamos un costo marginal, teníamos una demanda, ¿verdad? Teníamos un ingreso marginal, sí, teníamos una curva de ingreso marginal y decíamos, el monopolista vendía 15, ¿verdad? A 15 y ahora pusimos un impuesto y lo que pasa cuando ponemos este impuesto, en definitiva, es que lo que cambia es el ingreso marginal, ¿verdad? El ingreso marginal, esta recta, era 20 menos 2Q sobre 3 y ahora va a pasar a ser 18 menos 2Q sobre 3. Lo que pasó fue que se corrió la curva de ingreso marginal. Entonces, ¿qué pasa cuando se corre la curva de ingreso marginal? Y bueno, que la nueva cantidad es 12 y el nuevo precio de demanda, de la curva de demanda es 16, pero además lo que está pasando es que hay un impuesto, ¿verdad? Hay un impuesto que vamos a hacer así, hay un impuesto de 2, por lo que en realidad 14 es lo que está cobrando el monopolista. Vende a 16, pero por cada unidad que vende a 16 percibe solamente 14.
¿Ah? Esto es, en definitiva, una de las maneras de resolver este ejercicio. ¿Por qué dije esta era una de las maneras? ¿Cuál es la otra manera de mirar esto? Esto es agarrar y decir, bueno, vamos a pensar que el impuesto lo planteamos de la otra manera, ¿verdad? Vamos a agarrar y decir, bueno, pensemos en el impuesto como un costo que tiene que pagar el productor. O sea, está esta idea de que el resultado en el mercado de poner un impuesto es el mismo desde el punto de vista de los cambios en las cantidades y los precios, independientemente de qué diga la ley o qué diga la reglamentación sobre quién paga el impuesto, ¿verdad? Esto va a depender de las elasticidades. Entonces, en este caso, podemos pensar lo siguiente. Dijimos que el ingreso total, que el ingreso marginal original era 20 menos 2Q sobre 3, ¿verdad? Y vamos a dejar este ingreso marginal quieto, ¿verdad? Este ingreso marginal salía del ingreso total, que era de PQ por Q. Dejemos esto quieto como estaba antes y pensemos qué pasa con los costos totales, ¿verdad? Y lo que pasaba con los costos totales era que el costo era 30 más 10Q, ¿verdad? El costo total original era 30 más 10Q. Ahora, si nosotros tenemos que pagar 2 de impuesto por unidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para la empresa el costo de producir sigue siendo 30 más 10Q, pero cada vez que va a llevar este alfajor, o sea, cada vez que va a llevar esto al mercado para vender, tiene que pagar un impuesto de 2 por cada unidad vendida, ¿verdad? Entonces, en definitiva, los costos de la empresa, podemos pensar que crecieron y ahora son 30 más 12Q, ¿verdad? 30 más 10Q es el costo productivo de poner en marcha las máquinas, contratar personas, y 2Q es el impuesto que se va a llevar el Estado. Entonces, ¿cuál es el costo marginal? El costo marginal es la derivada 30 respecto a Q, que es 0, y la derivada de 12Q, que es 12, ¿verdad? ¿Cuál es la condición de maximización? Ingreso marginal es igual a costo marginal. Entonces podemos escribir 20 menos 2Q sobre 3 es igual a 12. 20 menos 12 es 8, 2Q sobre 3, esto es 8 por 3 es 24, es igual a 2Q, ¿verdad? Q es igual a 12. Es el mismo resultado que tuvimos recién. Y si vamos a buscar el precio, vamos a tener los mismos dos precios, 16 y 14. O sea, no importa cómo resolvamos esto analíticamente, si le ponemos el impuesto todo al productor o todo al consumidor, vamos a tener el mismo resultado. ¿Qué fue lo que hicimos en esta manera de solucionar el ejercicio gráficamente? Dijimos, tenemos unas cantidades, tenemos unos precios, tenemos una curva de demanda, tenemos un costo marginal, que es de 10, y tenemos una curva de ingreso marginal. ¿Qué habíamos hecho recién? Lo que dijimos fue el costo marginal queda quieto, corremos para abajo la curva de ingreso marginal. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Dijimos, dejemos quieto el ingreso marginal. Lo que está pasando es que el costo marginal subió de 10 a 12. Entonces, ¿cuál es el nuevo punto de corte del viejo ingreso marginal con el nuevo costo marginal? Y cantidad igual a 12, precio de demanda igual a 16 y un impuesto de 2 y precio de oferta igual a 14, ¿verdad? O sea, no importa sobre quién recaiga el impuesto, vamos a tener este mismo resultado. Lo que nos interesa remarcar conceptualmente en este ejercicio es que nosotros partimos de una situación, ¿verdad?, en la cual tenemos o tendríamos una situación de competencia perfecta, ¿verdad?, donde se tendrían que producir 30 a 10, tenemos un ingreso marginal acá, tenemos un monopolista que lo que hace es, produce 15 a 15, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ponemos un impuesto? Cuando pasamos de competencia perfecta a monopolio, la cantidad cae de 30 a 15 y el precio sube de 10 a 15. ¿Qué pasa cuando agarramos y decimos, bueno, solucionemos este problema que hay en el monopolio, pongamos un impuesto? Si nosotros ponemos un impuesto para tratar de sacarle un poco de renta, un poco de beneficio al monopolista, lo que termina pasando es que nos corremos a 12 de cantidad producida y 16 de precio. O sea, poner un impuesto
lo que hace es que este triángulo original de pérdida de eficiencia se agrande aún más. O sea, tenemos un triángulo más grande, porque la cantidad de equilibrio en monopolio más impuesto es 12, y la cantidad de equilibrio en monopolio era 15. O sea, perdemos más unidades. Y de hecho, si hacemos lo mismo con los precios, pasamos un precio de 15 a un precio de 16. El precio de equilibrio de monopolio más el impuesto es 16 y el precio de equilibrio de monopolio era 15. O sea, poner un impuesto, uno agarra y dice, ah, monopolista malo, vamos a poner un impuesto, lo que termina haciendo es reduciendo aún más la ineficiencia que hay en este mercado. Entonces, si bien esto no es una demostración, lo que estamos diciendo es, si tenemos un monopolio y nosotros como sociedad queremos tratar de sacar parte de la renta que tiene el monopolista, sacar parte de ese beneficio extra normal, sacar parte de esa transferencia excedente del consumidor, si ponemos un impuesto por unidad, que es lo que estamos haciendo el ejemplo acá, terminamos, si se quiere, empeorando la situación. Reducimos, o sea, agrandamos el triángulo, reducimos aún más la pérdida de eficiencia. Esa sería como la historia o parte de la narrativa que quisiéramos contar con esta parte 3. Ahora bien, en el punto 4, lo que nos dicen es, ¿qué pasa si lo que ponemos es un impuesto de 24 que es fijo al monopolista y que no depende de la cantidad? Si no depende de la cantidad, el costo total, que antes era 30 más 10Q, ¿verdad? Ahora el costo total para el monopolista va a ser 30 más 10Q más 24. Para operar, para poder tener la empresa abierta, hay que pagar 24, que es independiente de la cantidad. O sea que el costo total sería 54 más 10Q. ¿Qué pasa cuando vemos lo que pasa con el costo marginal? La derivada del costo total respecto a Q, que es el costo marginal, es 10. O sea, un incremento, un cambio en los costos fijos, como habíamos visto en el teórico, no cambia el costo marginal. Y de hecho, tampoco va a cambiar el ingreso marginal, que va a seguir siendo 20 menos 2Q sobre 3, como ya habíamos resuelto. De hecho, en la clase 1 o la clase 2, no me acuerdo cuál de las dos, hicimos un ejercicio teórico y dijimos, ¿qué pasa si hay un incremento en el costo fijo? Y lo que vimos es que el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio de monopolio permanecían iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá lo que va a pasar es que la cantidad de monopolio y el precio de monopolio van a seguir siendo 15 las dos. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar con el beneficio? Y bueno, ¿cómo era el beneficio antes? El beneficio antes daba creo que 75, daba, perdón, 45, ¿verdad? Teníamos el ingreso total menos el costo total, habíamos hecho esta cuenta y nos daba un beneficio de 75 antes. ¿Qué va a pasar ahora? Cuando hacemos el beneficio, el ingreso total menos el costo total, menos el costo total ahora no va a ser más 30 más 10 por 15, va a ser 54 más 10 por 15, ¿verdad? O sea que el costo total ahora incluye 24 de impuestos. Por lo tanto, lo que va a pasar es que el beneficio va a caer, ¿era 75? No, era 45. Perdón. El beneficio va a caer de 45 a 21, ¿verdad? ¿Verdad? Porque 45 menos 5 menos 4, 1, 4 menos 2, 2, el beneficio ahora es 21, ¿verdad? Entonces nosotros teóricamente habíamos dicho, cuando hacemos un cambio en los costos fijos, las cantidades y los precios de equilibrio no se mueven, lo que se mueve es el beneficio. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Acá esencialmente teníamos una situación en la cual en competencia perfecta estaríamos en 30 y 10, bajo monopolio estamos en 15 y 15, ¿verdad? Y tenemos un triangulito, ¿verdad? Y lo que tenemos es una transferencia de excedente del consumidor al productor, que es este rectángulo que hay acá, y si nosotros decidimos poner un impuesto fijo, le estamos comiendo un pedazo al monopolista, ¿verdad? Estamos diciendo, bueno, estamos bajando el beneficio
extranormal del monopolista de 45 a 21. Y la diferencia esta, este impuesto de 24, ¿quién se lo lleva? Y se lo lleva el Estado. Y puede usarla para darse a los consumidores o para cualquier otra cosa. Pero el concepto sería, si nosotros estamos molestos o enojados con algún tipo de monopolio, porque el monopolio reduce las cantidades y sube los precios, si ponemos un impuesto sobre las cantidades, lo que vamos a hacer es agrandar el triangulito, que fue la parte 3 de este ejercicio. O sea, empeoramos la situación desde el punto de vista de la eficiencia. El Estado se queda con una parte, ¿verdad? Y la puede usar para distribuir, pero agrandamos el triangulito. Generamos más ineficiencia tratando de regular la situación, ¿verdad? Eso sería en el ejercicio, en la parte 3, ¿verdad? Para tratar de robarle un pedazo de excedente, ¿verdad? Que en realidad sería la diferencia entre 16 y 14, 2 por unidad. ¿Cuánto es la recaudación antes? La recaudación antes es, vendemos 12 unidades, el impuesto vale 2, estamos llevándonos 24. El Estado en el punto 3 recauda 24, pero para recaudar 24, agranda el triangulito. Estado bobo. En el punto 4, para recaudar 24, pone un impuesto fijo que no depende de las cantidades y recauda los mismos 24 sin agrandar el triangulito. Estado vivo. Entonces, una manera de tratar de solucionar uno de los problemas que genera el monopolio, uno de los problemas es que generamos un triangulito, que hay pérdida de eficiencia. El otro problema es la transferencia de bienestar del consumidor al productor. ¿Queremos que el Estado solucione este problema? Bueno, si ponemos un impuesto sobre las cantidades, podemos redistribuir, pero agrandamos el triangulito. ¿Qué tenemos que hacer? Poner un impuesto fijo. ¿Cómo se llaman los impuestos fijos en el caso de monopolios? O uno de los nombres que reciben es un canon, por ejemplo. Entonces, esto es lo que sucede cuando el gobierno dice, ok, tenemos una situación en la cual a una empresa le podemos dar el derecho a operar monopólicamente en un lugar, pero le pedimos que pague todos los años por el derecho a usar las ondas de radio o de televisión. Las empresas, los canales de televisión tienen que pagar un canon de tanto. Son las únicas 3 empresas autorizadas a emitir televisión, paguen una cierta cantidad de plata. Ustedes van a tratar de restringir la cantidad y subir los precios, y va a haber una redistribución de excedente, paguen un canon, así yo puedo hacer algo al respecto. Podemos hacer una concesión de ruta, concedemos la interbalnearia a una empresa que lo que va a hacer es poner un peaje. Nosotros lo que podemos hacer es cobrarle un canon, que paguen una cierta cantidad de plata todos los años, de manera tal de que yo pueda redistribuir parte de la transferencia del consumidor al productor. No estoy solucionando el problema del triangulito, pero puedo hacer algo al respecto desde el punto de vista de la transferencia de bienestar de uno de los agentes del mercado a otro de los agentes del mercado. Ahora vamos a pasar a resolver el práctico 4, ejercicio 11. El práctico 4, ejercicio 11 dice así: la función de demanda que enfrenta una cierta empresa es, y tenemos cantidad igual a 100 menos 4P. Y tenemos una función de costos que el costo total es igual a 12Q más 10. La parte A nos pide halla la solución bajo monopolio de precio único, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la solución del monopolista? Bueno, ¿qué vamos a precisar? ¿Cuál es la condición de maximización? El ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal, ¿verdad? ¿Cómo hallamos el ingreso marginal? Básicamente hallamos el ingreso total y lo derivamos respecto a las cantidades. ¿Cómo hallamos el ingreso total? P de Q por Q. ¿De dónde sale P de Q? De dar vuelta a la función de demanda, ¿verdad? Lo que tenemos acá es Q es igual a 100 menos 4P, o sea, 4P es igual a 100 menos Q, P es igual a 100 dividido 4, 25, menos Q sobre 4. ¿Qué es esto? P de Q. ¿Qué es el ingreso total? Bueno, 25 menos Q sobre 4 por Q. Esto es 25Q menos Q cuadrado sobre 4. ¿Cómo es el ingreso marginal? Y bueno, la derivada de 25Q es 25, la derivada de Q cuadrado sobre 2 va a ser menos 2Q sobre 4, o sea, esto es 25 menos 2 dividido 4, esto es un medio, ¿no? Esto es Q sobre 2. Este es el ingreso marginal. ¿Cómo hallamos el costo marginal? Derivamos el costo total respecto a Q. Y esto es
La derivada de 10 es 0, la derivada de 12Q es 12. Este es el costo marginal, ¿verdad? Bueno, con la condición de maximización, ingreso marginal igual a costo marginal. Ingreso marginal, 25 menos Q sobre 2, costo marginal, 12. 25 menos 12 deberá dar 13, es igual a Q sobre 2, Q es igual a 13 por 2, que es 26. La cantidad óptima de monopolio es 26. ¿Cómo hallamos el precio? Bueno, ponemos la cantidad óptima acá arriba, en la función de demanda dada vuelta, ¿verdad? El precio óptimo va a ser igual a 25 menos la cantidad óptima dividido 4 de monopolio. Precio es igual a 25 menos 26 dividido 4. Y esto va a dar 18,5. O sea que el precio de monopolio es 18,5 y la cantidad de monopolio es 26. La parte B nos dice, bueno, encuentra la solución bajo competencia perfecta. En competencia perfecta, ¿el precio a qué es igual? Al costo marginal. ¿Y a cuánto era el costo marginal que calculé recién? 12. Bueno, el precio es 12, ¿verdad? ¿Cuál es la cantidad de equilibrio? Y bueno, la cantidad de equilibrio va a ser 100 menos 4 por el precio equilibrio. Meto el precio en la función de demanda, 100 menos 4 por 12. 12, 24, 36, 48. 100 menos 48 debería ser, con un poco de suerte, 52, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Y acá lo que está pasando es que tenemos una situación en la cual esta es la cantidad, este es el precio, la cantidad óptima de competencia perfecta es 52 y el precio óptimo de competencia perfecta es 12, ¿verdad? Tenemos un ingreso marginal y la cantidad óptima, ¿verdad? En monopolio, de ingreso óptimo de monopolio, la cantidad óptima era menor, ¿verdad? Lo calculamos recién, la cantidad óptima era 26, o sea que acá hay un 26, y el precio creo que era 18,5, ¿verdad? Sí, 18,5. Muy bien. Tenemos la pérdida de eficiencia, la transferencia de excedente del consumidor al producto. ¿Está? La parte C es un poco para molestar porque dice, bueno, ¿cuál es el beneficio de la empresa en competencia perfecta? Y el beneficio de la empresa en competencia perfecta es ingreso total menos costo total. ¿Verdad? Muy bien. El ingreso total es, bueno, vendemos 52 unidades a 12, ¿verdad? Menos el costo total. Y el costo total, la función de costos es 12Q más 10, ¿verdad? 12 por Q más 10. O sea que en realidad el beneficio es, bueno, vendemos 52 unidades a 12 menos 12 por 52 menos 10. ¿Y esto qué es igual? 52 por 12, 12 por 52, estas dos cosas se van, esto es menos 10. ¿Qué está pasando acá? Acá lo que está pasando es que en competencia perfecta, el sector, la industria, todas las empresas tienen beneficios negativos. Pierden plata. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el beneficio total nos dio 10. Perdón, menos 10. ¿Por qué el beneficio total nos dio menos 10? ¿Qué pasa cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal? Cuando el precio es igual al costo marginal. ¿Qué pasa en este punto? ¿Por qué se pierden 10? Está planteado el ejercicio para que vean que justo este menos 10 que se pierde es este menos 10 de acá, que es este 10 de acá, que si miramos cómo funcionaba este ejercicio, ese 10, cuando vemos la función de costos totales, es un costo fijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos en un mundo en el cual los costos fijos son importantes para el tamaño de mercado y en el lugar donde el precio es igual al costo marginal, los costos fijos son demasiado grandes. O sea, los empresarios, todos los empresarios operando bajo competencia perfecta, N firmas, pierden plata, ¿verdad? Vamos a calcular el costo medio, que no nos lo piden, pero podemos ver. El costo medio sería
12Q más 10 dividido Q, ¿verdad? Este es el costo medio. El costo medio es 12 por 50. Bueno, vamos a hacerlo en teórico. El costo medio es igual a 12Q dividido Q, 12 más 10 sobre Q, ¿verdad? O sea, el costo medio, ¿a qué es igual? El costo medio es igual a 12 más algo positivo, ¿verdad? ¿Cuál es el costo marginal? El costo marginal es 12. ¿Qué pasa con el costo medio? Y que el costo medio está arriba del costo marginal. Siempre. Siempre que Q sea mayor, sea positivo, o sea, si esto vale 1, para producir 1, el costo medio es 12 más 10. Para producir 2, el costo medio es 12 más 5. Para producir 3 es 12 más 10 dividido 3. Para producir 4, o sea, el costo medio cae con la cantidad, pero siempre está por arriba del costo marginal. O sea, gráficamente, esto sería una situación en la cual el costo medio hace así, ¿verdad? Y el costo marginal está siempre por abajo. Costo marginal, costo medio. Cantidad, precio, costo medio, costo marginal. Entonces, ¿qué pasa cuando el costo medio está por arriba del costo marginal? Tenemos economías de escala. ¿Y qué pasa cuando hay economías de escala? Hay un monopolio natural. Sale más barato producir con una empresa en vez de con varias empresas. O sea, el beneficio en competencia perfecta es menos 10. Competencia perfecta no funciona, ¿verdad? Creo que no lo llegamos a calcular, pero en la parte A del ejercicio encontramos, encontramos que la cantidad de monopolio era 26, que el precio de monopolio era 18,5, ¿verdad? Y si fuéramos a hacer ingreso total menos costo total en monopolio, tendríamos que hacer 26 por 18,5 menos el costo, que era 12 por la cantidad, que es 26, menos 10, ¿verdad? Entonces, esto nos va a dar, vamos a hacer una cuenta rápida. Esto es 481 menos 312, esto es más 10, o sea, 481 menos 322. Y esto, en definitiva, da 159. Lo importante es que da más que 0. O bueno, también es importante que da 159. Pero entonces, ¿qué pasa? Si dejamos que este mercado opere bajo competencia perfecta, las empresas pierden dinero. Si dejamos que opere una empresa sola, la empresa gana dinero. O sea, esto es siempre beneficios menores a los normales. Esto, ¿qué es lo que debería pasar en largo plazo? Se van empresas. Si dejamos que opere una sola empresa, la empresa tiene beneficios positivos. O sea, esto es un caso clásico de economías de escala y de monopolio natural. Sale más barato tener una empresa produciendo que tener varias empresas produciendo. De hecho, varias empresas produciendo es ineficiente. Estamos tirando la plata a la calle como sociedad, ¿verdad? ¿Queda claro? Conste que hice cosas que no me estaban pidiendo en el ejercicio para poder clarificar un poco la intuición o el mensaje, por así decirlo, o la didáctica del ejercicio hasta ahora. Bueno, y llegamos al literal 4, que nos dice ¿qué precio fijaría el gobierno si pudiera regular el precio en este mercado? Entonces, ¿qué es lo que aprendimos en el teórico? ¿Qué es lo primero que nos gustaría hacer? Decir precio igual a costo marginal. Pero si fijamos precio igual a costo marginal, ya hicimos la cuenta y vimos que el beneficio sería menos 10. ¿Verdad? Entonces, no se puede fijar precio igual a costo marginal. ¿Qué es lo segundo mejor que vimos? Y que lo mejor que podemos hacer es fijar precio igual al costo medio. ¿Verdad? Vamos a probar. El costo medio lo calculé recién y daba 12 más 10 sobre Q. ¿Verdad? Y el precio, que en definitiva era la función de demanda, era, era 25 menos Q sobre 4. Esto es donde salía de agarrar la función de demanda y dar la vuelta. Entonces yo voy a tratar de fijar un precio en este mercado de manera tal que el costo medio sea igual al precio.
Como regulador, ¿qué tengo que conocer? Tengo que conocer la función de demanda para poder hallar, en definitiva esto que es la función de demanda, y tengo que conocer la estructura de costos de la empresa. Tengo que conocer cuáles son los costos totales para poder calcular el costo medio. ¿Está? Estas son las dos cosas que yo necesito. Esas son las dos cosas que yo necesito. Asumiendo que tengo toda esta información, después hago las cuentas, ¿verdad? Lo que me va a quedar es 12 más 10 sobre Q es igual a 25 menos Q sobre 4, ¿verdad? Y cuando yo esencialmente resuelvo esta ecuación, tengo que pasar esto para acá, esto para allá y despejar Q, vamos a hacer un esbozo de cómo se resuelve esto. Este es un ejercicio complicado matemáticamente, pero lo que tendríamos que hacer es, vamos a pasar todo para el mismo lado. Vamos a pasar esto para el otro lado. 25 menos 12 me va a dar esto. Vamos a dejar un 0 acá. Esto va a ser igual a 13 menos Q sobre 4. Pasamos esto para el otro lado. Menos 10 sobre Q. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema que tengo? ¿Por qué pasé todo para el mismo lado? Porque en definitiva yo acá tengo Q sobre 4 y tengo menos 10 sobre Q. Tengo algo dividido sobre Q. ¿Cómo hago para sacar esta Q? Puedo multiplicar todo por Q. O sea, me va a quedar 0 es igual a 13Q menos Q cuadrado sobre 4 menos 10. ¿Ah? Entonces, no sé si están reconociendo lo que tengo acá. Esto en definitiva es un polinomio de segundo grado. Tengo una constante, tengo un Q cuadrado, tengo un Q, tengo igual a 0. Lo que tengo que hacer es hallarle, en definitiva, la raíz a esto. ¿Cómo hacía para hallarle raíz a esto? ¿Se acuerdan de menos b más menos raíz de 4ac sobre 2a? Bueno, eso es lo que tengo que aplicar en este caso concreto. Y lo que me va a interesar a mí es que aplicando eso a este caso concreto voy a encontrar una cantidad igual a 51,22 y metiendo eso en la función de demanda voy a encontrar un precio de 12,2. ¿Está? En general no les vamos a poner ejercicios que sean tan complicados desde el punto de vista aritmético-matemático. La intuición acá es que regular, o sea, cuando queremos regular tenemos que tener estas dos funciones y hay veces es un poco complicado. Vamos a explorar un poquitito más este ejercicio. Esto no lo están pidiendo, pero ¿qué era lo que pasaba acá? Teníamos una función de demanda, teníamos un costo marginal de 10. La situación de competencia perfecta era una en la cual un costo marginal de 10. Creo que no, teníamos un costo marginal de 12. ¿Verdad? Ahora sí, teníamos un costo marginal de 12 y una cantidad vendida de 52. Esto sería competencia perfecta. Este punto no puede existir, porque el beneficio de competencia perfecta es negativo. ¿Qué pasa si dejamos que una empresa sola opere? Si una empresa sola opera, metemos la curva de ingreso marginal y tenemos una situación en la cual se producen 26 a 18,5. Hay un triangulito. Queremos regular. Si quisiéramos fijar este punto, la empresa se funde. Tiene beneficios negativos. ¿Cuál es el siguiente mejor punto? Donde el precio es igual al costo medio. ¿Qué forma tiene la curva de costo medio? No la voy a dibujar acá, pero lo importante es que la curva de costo medio nos da una cantidad de 51,2, para hacerlo sencillo, y un precio de 12,2. O sea, regulando y fijando un precio igual al costo medio, aún con una sola empresa, pasamos de un triángulo grande a un triángulo ridículo, chiquitito, ¿verdad? El precio de competencia perfecta es 52. Pasaríamos a un precio regulado de 51,2. Perdón, la cantidad de competencia perfecta es 52. La cantidad regulada de monopolio es 51,2. Estamos perdiendo apenas 0,8 unidades. Si no regulamos, baja de 52 a 26. El precio, ¿verdad?, de competencia perfecta es 12. Si no regulamos, el monopolista fijaría 18,5. Si regulamos, estamos pasando a 12,2. ¿Está? Entonces,
Estamos achicando mucho el triangulito. ¿Tiene sentido montar una institución que trata de averiguar los costos y eso? Y bueno, capaz que vale la pena, dado que el triángulo, si logramos regular, baja un montón. O sea, lo que se pierde en este caso es menos de una unidad y el incremento en el precio es de 12 a 12,2. ¿Verdad? O al revés, lo que nos ganamos regulando es que en vez de que el precio se fije en 18,5, se fija en 12,2. Logramos una bajada de precio sustancial y logramos un incremento de cantidades sustancial, de 26 a 51,2. ¿Vale la pena regular? Y capaz que sí. Con otros datos numéricos, y lo que nos daba era que después de regular terminábamos teniendo un precio y una cantidad tal que el triángulo bajaba del triángulo original a este segundo triángulo negro, y capaz que ahí no vale la pena, porque es peor el remedio que la enfermedad, en el sentido de que es muy caro regular para el beneficio que se tiene. Pero en este caso, lo que tenemos es que el precio en equilibrio de monopolio regulado es 12,2 y la cantidad en equilibrio de monopolio regulada es 51,2 o 22 según cuántos decimales tomemos. No nos vamos a preocupar por los decimales mucho en el curso en la parte de monopolio. Acá en particular, esto es un ejercicio. Ustedes verán que en la parte de los ejercicios, además de hacerlos, estoy como enfocándome en repasar cosas conceptuales o tratar de volver a lo conceptual de lo que veníamos conversando.